Bueno, bienvenidos a la clase, o a la clase no, a la masterclass de liquidez que vamos a tener el día de hoy. Sí, Eh, esta clase va a estar muy, pero muy brutal. Así que espero que le saquen bastante provecho, que aprendan muchísimo. Y sin más, de una vamos a iniciar. Bien, bueno, primero y principal, pues me imagino que todos saben qué es liquidez, ¿sí? Hoy vamos a ver varias cosas o varias partes sobre la liquidez y nos vamos a ir un poquito como más a fondo, vamos a ir desglosando esa parte de la liquidez para que puedan hacer su trading mucho más fácil y puedan hacer todo muy simple. Bien. Entendemos que la liquidez, sí, van a ser todos los stop, los buy stop, sell stop, todas esas órdenes pendientes, los take profit, todo eso que nosotros colocamos es dinero y eso es liquidez. Eso es lo que este, normalmente mueve el mercado, la liquidez, que es el dinero. Bien, pero entonces vamos a tener diferentes cosas. Vamos a tener niveles de liquidez, ¿sí? Vamos a ver qué niveles de liquidez vamos a tener. Vamos a tener la liquidez interna, si ya van a ver por qué esto es importante. Y también vamos a ver varios ejemplos que ya tengo acá listos para enseñarles. Sí, ya después, al finalizar la clase, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Liquidez interna, bien. Y vamos a tener la liquidez externa y externa. ¿Por qué es importante que ustedes determinen esto? ¿Sí? Porque muchas veces les pasa que el precio les hace esto. Quiero que me digan ahí en el chat que el precio les hace esto. Llega a una zona el precio, ustedes creen que el precio empieza a bajar, ustedes metieron una venta porque va hasta el mínimo, el precio le da beneficio y sigue subiendo. Y después aquí es donde se terminó de caer. Bien, pues me imagino que a muchos les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque entonces se encontraban dentro de la liquidez interna, ¿sí? Y por eso voy a poner aquí muchas veces la liquidez interna, ¿sí? Y esto quiero que lo tengan en cuenta para próximas ocasiones. Mueve menos pips, ¿bien? Y la liquidez externa, sí, mueve más pips. Mueve más pips. Entonces, ¿qué es o cómo podemos determinar la liquidez interna? Pues cuando nosotros tenemos nuestro rango operativo, bien, pongamos que estamos en una estructura bajista y tengamos nuestro rango operativo, pues todo lo que se encuentre dentro de ese rango operativo va a ser la liquidez interna y la parte externa va a ser lo que está por fuera de ese rango operativo, ¿ok? Entonces muchas veces ustedes van a ver que el precio llega a una zona, reacciona y sigue subiendo, llega a otra zona, reacciona, pero sigue subiendo y después que llega a la externa, muchas veces saca y es donde hace la reversión. ¿Por qué? Porque el precio va reaccionando en la liquidez interna. Entonces, si entendemos que la liquidez interna nos da leves reacciones, quiere decir que mueve menos pips, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada vez que entremos en una liquidez interna, vamos a buscar el take profit hasta el bajo. Pues no, ¿verdad? Vamos a buscar liquidez o vamos a buscar cierta cantidad de pips en una liquidez interna y eso lo vamos a ir viendo ahorita en las gráficas, ¿ok? Entonces, voy a explicar varios conceptos de una manera un poco más rápida para que nos dé tiempo de explicarlos todos, ¿bien? Ahora, ya sabemos que hay diferentes niveles de liquidez, interna, externa, pero también tenemos zonas, ¿sí? Zonas o puntos de liquidez. Puntos de liquidez. Bien, ¿cómo así zonas o puntos de liquidez? ¿Qué son zonas o puntos de liquidez? Pues las zonas se pueden considerar como las áreas, ¿sí? ¿Qué áreas se consideran liquidez? Pues vamos a poner aquí áreas para que entiendan las áreas. ¿Qué áreas se consideran liquidez? Por ejemplo, un order block es una área. ¿Por qué una área? Porque si tú ves, tú marcas una zona completa. Cuando hablamos de zonas, es que tú marcas una área completa, entonces tú tienes que cubrir toda la zona para que sea esa zona. Entonces, un order block es liquidez también. ¿Por qué? Porque se activan órdenes y las órdenes son distribuidas. ¿Qué más es liquidez? Por lo menos un order flow. Muchas veces el precio llega al order flow, también es liquidez. Muchas veces un imbalance, ¿sí? Entendemos que el imbalance son ineficiencias, pero también son consideradas líquidas porque el proceso tiene que llenar esas ineficiencias, esos imbalances, esos FBG. Tenemos gaps, los gaps también son ineficiencias, pero también se considera liquidez. Los order blocks en quiebre,
Todo ese tipo de zonas son áreas y esas áreas son liquidez. Pero también tenemos no solamente de las zonas, tenemos los puntos de liquidez, porque una cosa es un área y otra cosa es un punto. ¿Qué va a ser un punto de liquidez? Vamos a anotarlo acá. Los puntos de liquidez van a ser altos y bajos, ¿sí? Altos y bajos. ¿Qué tipo de altos y bajos? Cualquiera. Cualquier alto y bajo va a ser liquidez, pero como ya lo he explicado en otras clases, hay altos y bajos que tienen mayor importancia, como los previos daily low, previos daily high, los previos weekly low, previos weekly high, ¿sí? Son puntos que tienen mayor liquidez, ¿ok? También, ¿qué más tiene liquidez? Bueno, los rangos asiáticos, rango asiático, eh, también podemos considerar alto y bajos de las sesiones, si Londres, de Londres, de Nueva York. ¿Qué más? Eso sería puntos de liquidez. ¿Qué diferencia tiene un área a un punto? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí un alto, el alto es un punto, no es un área, una sola zona. Puedes marcar una línea y cuando el precio neutralice ese punto de liquidez es donde yo voy a entrar. No es lo mismo entrar en un área que entrar en un punto de liquidez. Bien, entonces vamos a tener áreas de liquidez y puntos de liquidez, ¿ok? Dentro de nuestra zona. Sí, y ahorita vamos a ver cierto ejemplo. Ahora, tenemos un concepto probablemente pues no hayan escuchado, se llama liquidez conjunta, ¿sí? Este concepto eh, lo he llamado así. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a encontrar que están viendo un par y ese par no tiene liquidez. Ese par no tiene liquidez y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo el precio reaccionó acá y aquí no hay liquidez? Porque vamos a tener la liquidez conjunta, que es que gracias a otro par, ¿sí? Gracias a otro par o a otra moneda o otra divisa o otro índice, gracias a otro par, voy a encontrar liquidez y me va a dar la confirmación para operar el par que no tiene liquidez, ¿sí? Ya van a ver el sentido de esto. Gracias a otro par voy a encontrar la liquidez para poder operar ese par que no tiene liquidez. Eso lo vamos a llamar liquidez conjunta, ¿bien? Y ahora, algo importante, que es, mientras más zonas de liquidez, ¿sí? Mientras más zonas, vamos a decir, o zonas de liquidez o confluencias, ¿sí? Va a ser muchísimo mejor para ustedes determinar una posible entrada. Bien, o sea, mientras más zonas o más confluencias tengan, ¿qué hablo de confluencia? Bueno, mira, el precio llegó a una zona de liquidez externa que tiene previos daily high, tiene rango asiático, el precio tomó liquidez, pues la confirmación o la reacción puede ser mucho más fácil porque el precio generó esa liquidez y mientras más confirmaciones va a ser muchísimo mejor. Bien, ahora. Eh, todo esto que están acá lo vamos a ir viendo detallado en los ejemplos. Bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a empezar por liquidez interna. Fíjense, aquí tenemos algo que se llama liquidez conjunta más liquidez interna. ¿Qué quiere decir eso? Liquidez interna, ¿por qué? Vamos a activar aquí nuestro indicador de las sesiones. Fíjense, el precio se encuentra dentro, ¿sí? ¿Dentro de qué? Dentro de Londres, o sea, está interno, no se encuentra dentro de un rango operativo, ya que el rango operativo es todo lo anterior. Entonces se encuentra acá el precio dentro de esto. Fíjense algo, ¿qué ven aquí? El índice del dólar tomó liquidez interna, o sea, tomó liquidez de este bajo. Bien, ahora, algo bastante importante, ¿en qué temporalidad? Porque siempre me preguntan, ¿en qué temporalidad es que se busca la liquidez? Pues a ti te interesa tener confirmaciones en temporalidades mayores, entonces voy a buscar la liquidez de 15 minutos hacia arriba, 15 minutos, una hora, 4 horas, pues obviamente mientras más alta la temporalidad, pues posiblemente más fuerte sea el punto de liquidez. Yo no voy a buscar liquidez o una zona de reacción en un minuto. En un minuto voy a buscar un proceso de entrada, en 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos, pero en 15 minutos para arriba es que voy a buscar la zona de liquidez o el punto de liquidez. Bien. Ahora, fíjense algo, el precio aquí está tomando liquidez por debajo de este mínimo, sí, una liquidez interna dentro de un horario, ¿sí? Entonces, si es una liquidez interna, quiere decir que el precio, ¿dónde está? Aquí, quiere decir que el precio va a mover muchos pips. Pues probablemente sí, probablemente no. Pero como es liquidez interna, ¿qué les aconsejo yo?
tengan estipulado no un porcentaje de riesgo. Sí, si tengo liquidez interna, me voy a buscar un 1 a 3, porque es que el 1 a 3 va a variar de acuerdo al tamaño de tu stop loss, ¿sí? Fíjense acá, tenemos liquidez, sacó liquidez el bajo, aquí llegó probablemente a una zona de order block, ¿sí? Esto es una temporalidad de 15 minutos, pero pudimos ver en 3 minutos cómo llega el precio y cómo cierra el precio en la zona. Sí, por ejemplo, acá vemos aquí como el precio llega a esta zona, ¿bien? Cómo toma la liquidez. Las tomas de liquidez tienen que ser con mecha, ¿sí? Yo no voy a esperar una toma de liquidez que el precio tenga un cuerpo súper fuerte bajista, no. Yo tengo que esperar que el precio tome liquidez. La toma de liquidez tiene que ser con mecha. Ahí borré esto. Las tomas de liquidez tienen que ser con mechas, ¿sí? Entonces el precio toma liquidez del bajo en 3 minutos. Yo puedo entrar ¿dónde? En el cierre de esa vela. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Estoy tradeando una liquidez interna, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente haríamos o lo que normalmente buscaríamos? Decimos, mira, aquí tenemos un rango asiático pendiente, aparte tiene bajos iguales, entonces tenemos equal high, aquí tenemos mucha liquidez, el precio se va a ir durísimo para acá abajo con toda, pues yo voy a poner mi take profit hasta allá. Bien. Y quiero que vean lo que sucede cuando nosotros tradeamos la liquidez interna. Y esto es lo que muchas veces les pasa a todos, que entramos en un punto, el precio reaccionó, aquí tomó liquidez, pues la probabilidad de que baje este va a ser mayor porque este va a subir. Entonces yo me voy a ir con todo y voy a poner mi take profit hasta allá, bueno, buscando un 1 a, en este caso fue como un 1 a 2. Bien, pero ¿qué sucede en este caso? Miren lo que pasa. El precio reacciona, una vela, da un movimiento y siguió subiendo. ¿Por qué? Porque hay que entender que el punto de liquidez donde se encuentra el precio es interno. Y si es interno, ¿qué va a hacer? Lo dejo aquí, posiblemente mueva menos pips. Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando ustedes busquen un proceso de liquidez interna? Obviamente la liquidez interna es para las personas que son trader intradía o trader que son más scalping, que buscan menos movimientos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Pues si se dan cuenta, el precio aquí neutralizó el bajo, tocó la zona de OB que estaba acá y hasta ahí reaccionó. Entonces ustedes tienen que buscar como liquidez interna la primera zona que pueda devolver el precio en la temporalidad que están entrando. Estoy entrando en 3 minutos, pues veo cómo el precio reacciona después de llevarse el primer bajo, veo que tengo un order block acá, pues yo puedo estar vendiendo hasta ahí, hasta esa zona. O sea, yo les recomiendo a los que vayan a traer liquidez interna, obviamente va a depender del contexto, pero quiero que vean este contexto. Traten de no buscar porcentajes, sino pips. O sea, no busquen, no voy a buscar un 1 a 1, 1 a 2, no busquen cierta cantidad de pips. O sea, si voy a traer una liquidez interna que probablemente no mueva mucho, pues voy a buscar solo 5 pips. Miren lo que ocurre aquí. Subió y siguió bajando. ¿Sí ven? El precio ni siquiera fue a buscar rango asiático, ni siquiera fue a buscar nada, solamente hizo el movimiento, reaccionó, llegó, igualmente se comió el alto de 3 minutos, llegó a esta zona de OB y ahí cambió. Entonces no busquen porcentaje, sino busquen pips. Bueno, si yo entro aquí a buscar solamente 5 pips, miren, 5 pips, listo. Si tú arriesgaste 0,50 a 5 pips, o si agarregas al 1%, o sea, ahí va a depender de eso, pero solo busquen movimientos cortos en cuanto a la liquidez interna, ¿sí? Sí, porque ¿qué pasa? Pues este tipo de situaciones sucede mucho porque no entendemos la diferencia de la liquidez y entendemos que, bueno, solo porque el precio se llevó un alto, sí, porque si tú te das cuenta y tú te vas a una temporada de 15 minutos, tú ves como el precio se llevó a esta zona, tú dices, esto va para arriba donde vaya, aparte tengo el rango asiático pendiente, pero es que hay que entender el contexto de la liquidez que se está llevando, no es lo mismo que se lleve una liquidez acá a que se lleve una liquidez externa, ¿bien? Entonces, ese era el primer ejemplo que les tenía preparado para que ustedes entiendan la diferencia. Ahora, vamos a ver más ejemplos. Bien. Bien, miremos acá. Aquí vamos a utilizar dos cosas. Vamos a utilizar liquidez externa y vamos a utilizar liquidez conjunta, uniéndolos con más zonas, o sea, mientras más zonas liquidez, confluencia y vamos a utilizar puntos de liquidez. ¿Ok? Vamos a utilizar varias zonas. Quiero que vean este ejemplo, es un ejemplo bastante completo. Aquí trabajamos en el euro dólar. Bien, ¿qué es lo único que nosotros podemos considerar aquí como liquidez? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Activamos nuestras sesiones del día
activamos nuestras sesiones del día. Bien, el precio acá tenemos como una de las liquidez más cercanas, rango asiático. Fíjate que esta entrada nosotros la tomamos en compra. Vamos a poner aquí. Bueno, vamos a poner el rango asiático con dos líneas y azul. Tenemos rango asiático pendiente. ¿Qué más tenemos? Fíjense, tenemos, y miren, ya van a ver varias cositas. El Alto de Londres, antes que iniciara Nueva York es acá, entonces le está tomando liquidez al Alto de Londres. ¿Qué más tenemos? Vamos a marcar una aquí línea horizontal, ¿sí? Vámonos a 4 horas en el de XY y vamos a irnos hacia atrás. Ok, vamos a trazar esto aquí. Y miren ahí que tenemos. Miren lo que tenemos. Alto del día anterior más rango asiático. Desde que venía muy, muy atrás eso, no había sido mitigado en su momento. Entonces tenemos previous daily high más rango asiático. Ok, vámonos a alargarlo hasta el presente. Ok, vamos a quitar la reproducción y vamos a aquí ocultar acá. Bien, vamos 15 minutos y vamos a volver a trazar acá. Ok, fíjense, voy a quitar esto. Entonces tenemos rango asiático, previous daily high, más otro rango asiático pendiente. Vamos a mandar esto a la derecha. Tenemos otro rango asiático pendiente. Tenemos alto de Londres. Muy bien. ¿Qué tenemos en? Fíjense. Ah, y aparte, estamos externos. Porque mira que el de aquí ya viene en 15 minutos alcista. Pues este alto que está aquí es el último alto estructural. Entonces estamos en una liquidez que externa porque está sacando el último alto estructural. Bien. Entonces también estamos en liquidez externa. Ahora, ¿en cómo nos encontramos en el euro? Simplemente lo único que yo veo acá de liquidez en el euro probablemente sea esto. Vamos a borrar esto. Probablemente sea estos bajos aquí iguales. Sí, que lo consideramos liquidez. Es lo único que yo puedo considerar como liquidez. Quiero que vean lo que sucede. Voy a ir. Ah, no me deja ahora activar. Ok. Mira, una vela. Saco rango asiático. Otra cosa que tienen que tener súper pendiente en su operativa es que no se dejen, o sea, si ustedes tienen liquidez tan cerca, esperen que el precio saque la liquidez. No, no, bueno, ya me sacó esta, ya me voy a vender. No, tengan paciencia, ¿sí? Tengan mucha paciencia. Este no sé por qué no me deja, no me deja, ajá. No es el mismo día, no, sí, sí, es el mismo día. Este fue jueves, ah, no, fue el viernes, perdón, no, sí, tiene razón, no es el mismo día. Ah, es aquí el día, cierto. Ja, fíjense, bueno, miren lo que sucedió. Lo único que tenemos es esto, liquidez, esto va igual a acá. El precio se lleva esta liquidez o este mínimo. Bien. ¿Qué hace el precio? Fíjense, miren lo que tenemos, para que ustedes vean, tenemos un rango asiático pendiente. ¿Qué probabilidades hay que pensaran, si no ven el de XY, pensaran, no, el precio va a buscar ese bajo o allá, va a buscar ese rango asiático, ¿sí? Va a buscar ese bajo allá. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, el de XY lo que hace. Saca rango asiático, previous del high más rango asiático, llega a esta zona, tenemos que el de aquí ya está neutralizando el alto, probablemente el euro respete el bajo, entonces aquí es donde nosotros metimos nuestra compra. Bien, yo cerré mucho antes, pero lo que quiero que entiendan es cómo identificar la liquidez conjunta, porque aquí yo no tengo tantas confirmaciones para poder meterme en compra. Pero gracias a la liquidez del DXY que se llevó rango asiático, precios del IHAI más rango asiático más alto de Londres, tengo 4 confirmaciones
Aparte me termina con una vela de toma de liquidez. Ya entendemos que las velas de toma de liquidez son las velas que tienen más mecha que cuerpo. Y si va a la dirección, sí, si termina con una vela con más mecha que cuerpo y termina bajista, pues muchísimo mejor. Entonces, ya aquí yo tengo todas las confirmaciones. Aunque aquí haya liquidez pendiente, ¿sí? Aunque haya liquidez pendiente por debajo, ya no, el precio no va a buscar esa liquidez, porque es que ya esto ya está, o sea, para que el precio vaya a buscar esa liquidez, este par tiene que subir. Y después de haber tomado esta liquidez, ¿tú crees que va a subir? Quiero que me respondan ahí en el chat, me escriban. Después de haber tomado esta liquidez, ¿tú crees que este par va a subir? Entonces, si esto no va a subir, si eso no va a subir, quiere decir que esto no va a bajar. Y si eso no va a bajar, eso no va a buscar esa liquidez. Exactamente, no. No va a buscar esa liquidez que está abajo. Entonces, si no va a buscar esa liquidez que está abajo, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo comprar ahí. Bien. Porque entiendo que esto, después de haber sacado liquidez, va a empezar a bajar y esto va a empezar a subir. Aparte que estamos viendo que está sacando liquidez externa, un alto externo. ¿Qué hizo el precio después? Mire, en el DXY se fue hacia abajo y en el euro se fue hacia arriba. Bien, de esa manera es que aplicamos liquidez externa, uniendo los puntos de liquidez, uniendo la liquidez conjunta y viendo varias zonas de liquidez. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver acá, fíjense, quiero que vean esto. Esto fue el día viernes. Esto fue el día de ayer. Esto es un tips que le doy a todos, ¿sí? Los que se encuentran acá en este Zoom, privilegiado las 100 personas que se encuentran acá, aprendiendo muchísimo sobre liquidez. Bien, si yo les digo así, ¿qué dirección ustedes pueden decir que va a ir el precio? O sea, quiero que me escriban en el chat, ¿qué dirección cree que el precio pueda ir ustedes solo viendo esta gráfica así? Ahí me dicen alcista, pero ¿por qué alcista? Uno dice bajista, pero entonces ¿por qué bajista? ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, todo esto se encuentra dentro de esta vela. Todo se encuentra dentro de esta vela. Entonces esto que está aquí, pues no pasa nada. Habría que ver qué hace el precio, ¿cierto? Pero qué dirección o cómo yo puedo identificar algo. Fíjense, un tips que le doy, ¿sí? Un tips que le doy. Vean diferentes proveedores de liquidez. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos viendo el euro dólar en FXCM, ¿cierto? Miren qué pasa si yo ahora acá, vamos a poner esto doble aquí. Miren el eurodólar en Saks. Ah, miren lo que tenemos aquí que no tenemos allá. Miren, esto es un gap. El precio cerró aquí y abrió aquí abajo. Quiere decir que hay un gap. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio suba ahora? Ah, ¿sí ven? Mayor. Por eso es importante que verifiquen, tengan diferentes proveedores de liquidez. ¿Ok? Ahora, no solamente eso. eh, hay que evaluar qué hizo el precio. ¿Qué hizo el precio cuando inició sesión? Sacó un bajo del día anterior, previous daily low, más rango asiático. ¿Eh? ¿Ves? Bajo el día anterior más rango asiático. Te da otra confirmación más. Bien. Pero entonces tienes la confirmación esta más esta. O sea, ¿qué necesitan ustedes para poder operar? Confirmaciones. ¿Y cómo hacen esas confirmaciones? Viendo el precio. El mismo precio le da la información en el gráfico, muchachos. El mismo precio le da la información. Ustedes lo que tienen que hacer es ser muy detallista a la hora de ver la información que está haciendo el precio. No solamente eso, miren cómo termina en temporalidades mayores. Miren cómo terminó esas velas en temporalidades mayores. O sea, mire esa vela de 1 hora en Londres. Probabilidad de que suba va a ser mayor. ¿Sí ven? Por lo menos a qué, porque aquí está sacando un rango, un liquidez externa. Por lo menos hasta dónde puede llegar el precio. Por lo menos al alto. Bien, por lo menos hacia alto.
Y después, ¿qué fue lo que hizo el precio? Justamente eso. Fue a buscar, mire, llenar el gap. Miren ahí, llenó el gap. Y después reaccionó. Ahí reaccionó a la baja. ¿Ok? Porque ustedes tienen que ver todas las confirmaciones que le da el precio. O sea, vean diferentes proveedores de liquidez, no se queden solamente, bueno, si ven FXMO, también vean Saxo, vean lo que está haciendo el precio, vean las confirmaciones. Y ya después el precio, como terminó en una hora, ah, miren, cómo terminó en una hora, una hermosa toma de liquidez, ahí hay una venta hermosa, y después el precio que hizo, tira, ahí está, ahí quedó en la semana, este es el día. Bien. Entonces, como tips, le doy eso. Vean siempre diferentes proveedores de liquidez. No solamente se queden con uno, porque muchas veces hay un proveedor de liquidez que le puede dar una confirmación que no tienen en el otro. Aquí hay un gap que entendemos que todos los gaps son ineficiencias y que la probabilidad de que el precio llene esas ineficiencias son mayores. Entonces, si ustedes ven en la plena sesión de Nueva York que el precio llenó parte del gap, pero está regresando a una zona de OE, pues probabilidad de que suba a terminar de llenar el gap va a ser mayor, entonces la probabilidad de comprar va a ser mayor. Bien, entonces empiecen a unir esas confluencias. Perfecto. Bien, porque cuando llegó arriba no sacó el previous daily high, pues mm, ya tomó suficiente liquidez, pues probablemente solo sacó la liquidez esta, pero entonces acuérdense que el precio aún está aquí, aún está dentro de la liquidez interna. Quiere decir que hay probabilidades de que el precio tome liquidez y siga subiendo si él quiere, ¿sí? Bien, ahora como último ejemplo, que tenemos acá. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, vamos a activar aquí. Fíjense, aquí vamos a marcar estructura, a ver cómo viene el precio. Vamos a marcar aquí. Mm, mm, A ver, aquí empezamos acá, empezamos este bajo, voz, alto válido, bajo válido. Aquí tenemos un cambio de carácter a la alza, ¿sí? Aquí tenemos rompió, tintín, cierre de rango, nuevo bajo. Aquí tenemos un boss. A ver, rompe con cuerpo ahí. No sé si rompa con cuerpo. Vamos a ver si rompe con cuerpo. No rompe con mecha, pero después aquí sí rompe con cuerpo. Entonces tenemos el boss ahí. Y automáticamente tenemos el boss, tenemos cierre de rango. Quiere decir que tenemos un nuevo alto, un nuevo bajo. Y aquí tenemos un nuevo boss. Sí, vamos a marcar primero la estructura para tener el contexto. Después en boss, aquí tenemos un choch a la baja, ya que el alto es este. Entonces ahí me encuentro con un choch a la baja. Bien, ahora aquí el precio, aquí no tenemos por ahora un cierre de rango, hasta acá abajo creo. No, aquí tampoco hubo cierre de rango, entonces, a ver, no, sería hasta allá abajo. O sea, el cierre de rango ocurrió, todo se encuentra dentro de esta vela, tin, tin. Cierre de rango ocurrió aquí. Y pues tenemos una transferencia ahí. Entonces, fíjense que todo esto es, ¿qué es? Todo esto es un solo impulso. Desde aquí arriba este queda un solo impulso. Bien. Ahora, quiero que vean esto. Que dicen, bueno, pero ¿cómo yo puedo identificar la liquidez? Tenemos alto del día anterior. Previous daily high. Muy bien. Dejamos correr el precio. Miren lo que hizo Asia. Asia se llevó un alto. ¿Con qué? Con mecha. O sea, tomó liquidez. Bien. No, pero Asia. Porque para mí Asia es liquidez tanto por arriba como por debajo. Entonces, quiero identificar o voy a identificar que esto es liquidez por arriba. Si lo voy a poner así azul. Y liquidez por debajo. Ahora vamos a ver.
Termina Asia, son las 12 y qué, a las 2:30 hay una toma de liquidez que ya está tomando liquidez por encima de Asia. Entonces miren lo que tenemos. Toma de liquidez por encima de Asia. Asia tomó liquidez por encima del día anterior. Probabilidades de que el precio reaccione por lo menos hasta el próximo bajo de Asia, ¿cuál va a ser? Mayor. Para lo que operan Londres, ¿no? Pongámosle ahí hasta acá, probablemente. ¿Sí? Pero entonces para lo que vieron en la clase de el rompimiento del bajo. ¿Cómo rompió el bajo? Con cuerpo una vez, pero siguió rompiendo con cuerpo. Quiere decir que el precio va a respetar esta zona. Entonces, si va a respetar esta zona, el precio probablemente eh, pueda estar creándome un nuevo bajo. ¿Sí? Para los que vieron la última clase que subí. Bien. Todo ver toma de liquidez y puedo estar reaccionando para los que operan Londres. Vamos a ver qué hubiera ocurrido en Nueva York. Ahí tenemos la toma de liquidez ahí. Ok. ¿Qué tenemos acá? Nueva York. Ya abrió en Nueva York, pero ¿cómo podemos entrar en Nueva York si ya está tan distribuido el precio? Aquí ya mitigo esta zona. Esta zona, ok, tenemos aquí liquidez, tal, tal. Normalmente, ¿qué tenemos? Fíjense, importante. ¿Qué otro concepto tenemos acá? Que la liquidez también son zonas o zonas donde podamos entrar. Bien, entonces aquí vamos a buscar una zona. ¿Qué zona tenemos? Tenemos esta zona, un order block, ¿sí? Esto ya está mitigando a esto y tenemos la zona aquí arriba del extremo. Esto ya la tocó, ya está mitigado. Probablemente esta está mitigado, sea esta. Entonces, hay que entender, el precio ya se encuentra bastante distribuido. Si no hay noticia, pues probabilidad de que llegue aquí va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué voy a marcar yo? Voy a marcar el order flow. Acuérdense que el order flow en la última zona alcista de mi impulso bajista. ¿Cuántos pips tiene ese order flow? Vamos a marcar 12 pips. Pues probablemente el ratio riesgo-beneficio sea bueno. Si yo entro en el order flow, el stop loss por encima, hasta el bajo, pues da un buen ratio, ¿sí? Porque muchas veces, miren lo que sucede. Mira, el precio regresa a dónde? Regresó al order flow. ¿Qué pasa si te fueras quedado pegado esperando la entrada en el order flow? Te hubiera dejado en visto. Bien. Pero entonces, ¿qué fue lo bueno? Lo bueno fue que esta zona de valor que tenía, liquidez previa. Eso fue lo mejor de todo y por eso se pudo haber entrado ahí, porque teníamos liquidez previa. Si no hubiera liquidez previa, era más difícil, ¿sí? Poder utilizar esta entrada. Al tener liquidez previa, ya podríamos meternos en esa zona. Y fíjense cómo ¿desde dónde empezó el análisis? Ponte que no operaste en Londres, pero después entraste en Nueva York. Pudiste haber entendido que ya había suficiente liquidez, ya haber entendido cómo el precio se llevó el bajo anterior, haber entendido que la probabilidad de crear un nuevo bajo iba a ser mayor y pudiste haber vendido hasta allá. Bien, bien, perfecto. Entonces, fíjense que hablamos de varias cosas, ¿sí? Obviamente estas son cosas que yo enseño más a fondo en la academia, pero hablamos de muchas cosas que les va a ayudar a ustedes a que puedan tener ese conocimiento sobre la liquidez y entender cómo utilizar la liquidez a su favor. Bien, ahora vamos a habilitar ahí unos minuticos para hacer todas sus preguntas y respuestas. El que quiera hacer preguntas puede activar la manito y yo le voy a activar el micrófono para que pueda hablar. Bien, perfecto. El que no quiera hablar, pues puede escribir en el chat. Bien, ahí a dar unos minutos. ¿No tienen preguntas? ¿No tienen todos súper claros?
Sí, es importante, el order block o tu zona de valor tiene que tener FBG, eso es importantísimo, ¿sí? FBG y liquidez previa. Dice, me pierdo buscando la del cierre de rango. Hermano, en el canal de YouTube tenemos infinidad de videos del cierre de rango. ¿Cómo analizar la estructura en el bloque Saxo? La estructura la vas a analizar y es lo mismo, o sea, los pares son lo mismo. Bueno, ahí Camilo subió la mano, y ya aquí te voy a dar para que actives el audio. Ya puedes activar el audio, Camilo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Un saludo. Saludos de Argentina. Un saludo. Jean, te quería hacer una consulta sobre el tema como marcaste aquí, del Orden Flow, ¿sí? ¿Ok? En el caso, ¿tú tomas entradas así en esta temporalidad a mí me pasa, perdón, te puedo marcar un segundito, Sí, sí, claro. de que cuando yo, por ejemplo, en este caso tengo esto, pero también tengo un extremo arriba, este, ¿recomiendas esto de bajarte de una temporalidad y en este sector, una vez que entra dentro del orden flow, buscar en una temporalidad otro tipo de confirmación como para reducir quizás el riesgo teniendo este extremo arriba, que por ahí poder ir a buscarlo también? Sí, ¿Recomendarías eso? sí, fíjate, mira, respondiendo a tu pregunta, primero, ¿qué tienes que entender? Si yo veo, o sea, normalmente los pares en una sesión mueven cierta cantidad de pips. Si yo veo que el precio ya ha distribuido tanto y ya no hay más noticias en el día, probablemente el precio no va a retroceder hasta acá. O sea, la Claro, probabilidad de que retroceda hasta allá va a ser mucho menor. Entonces, él va a llegar a la primera zona de liquidez más cercana. En este caso, esta es la zona más cercana que tiene liquidez previa. Tu pregunta es, bueno, si llega ahí, pues te puedes ir a una temporalidad más baja, ¿sí? Ya tú decides, vamos a ver, unos en 3 minutos. Bueno, y en 3 minutos te di un proceso de entrada, vámonos a uno. sí, ahí se ve bonito, parece. Sí, ahí tienes un proceso de entrada bastante bonito. Tienes el chop, tienes liquidez previa, tienes order block y ahí pudiste haber entrado en un minuto también. También puedes esperar el proceso de entrada ahí sin problemas. Bien, pero fíjate Claro, que claro. en la primera zona no pudiste haber entrado porque apenas ni siquiera había llegado al order flow. Buscas el proceso de entrada después que te llegó al order flow. Bien, Esperarlo, claro. Listo, exactamente. estupendo, Jean. Muchísimas gracias. Aclarar la Vale, duda. vale, con gusto. Muy amable. Ahí me preguntan cómo se sube la manito. En la parte de ahí puedes activarla. En la parte de las opciones abajo te da la opción para poner la mano y da como pedir la palabra. ¿Cómo son mis entradas? ¿En qué temporalidad? Mis entradas son por liquidez. Yo no espero confirmación. Yo entro después de toma de liquidez, directo. Ok. Diferencia entre hecho de entrada y hecho de estructura. Eso lo consigues en un video en el canal. ¿Cómo calculas el lotaje tan rápido? Pues normalmente ya tengo una cantidad de pips de stop loss estipulado. O sea, por decir un ejemplo, pues ya yo sé cuánto voy a arriesgar si tengo 10 pips. Ya yo sé cuánto voy a arriesgar si tengo 5 pips. Entonces, yo tengo una cantidad de stop loss, de speed de stop loss. Entonces, si voy a arriesgar 10 pips, ya sé cuánto voy a meter. Bien. Si la entrada por liquidez da 1 a 1 se toma igual, pues es que todo va a depender cómo tenga tu plan de trading. Bien, si tu plan de trading tú estás buscando 1 a 1, pues puedes tomarla. Si estás buscando 1 a 2, puedes tomarla. Es que aquí no es más rentable el que te haga 1 a 10, 1 a 100. Con que tú hagas 1 a 1, 1 a 2 ya eres rentable y consistente. Ahí Carlos Torres tienes, voy a darte para que actives el audio, ya puedes activar el audio. Hola Jan, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Una consulta del día miércoles. Eh, por ejemplo, yo opero normalmente en New York. Ok. El día miércoles yo tomé una entrada, no sé si fue golpe de suerte o si la analicé bien, que tomó liquidez del, Esta ¿cómo se llama? entrada la tomamos también en compra Sí, en el compra la miércoles. tomé yo, Sí, el miércoles. que tomó liquidez de una estructura como interna, tomó la liquidez y ahí entré de una vez.
Como tú Sí, dices que, o sea, la estructura interna siempre tiende a mover menos pips. sí, probablemente Entonces, mueve menos pips dependiendo también que haga el precio y cómo se encuentren la liquidez conjunta, o sea, los demás pares. Por ejemplo, aquí vemos el precio ya tomó liquidez por debajo, día anterior, doble toma de liquidez, pues ¿qué es lo primero que está pendiente? O lo más cercano, el previo daily high, sí, ¿sí? Y aquí en plena sesión saca esta liquidez, bien, en el euro respeta la zona del OB, el euro también tiene la liquidez por debajo pendiente, pues esto va a subir y esto va a bajar. Justamente eso. ok, listo, Pero gracias. entonces es que, o sea, como le expliqué, la liquidez interna va a depender mucho del contexto donde se encuentre el precio, ¿sí? Sí, Sí, porque hay momentos que mueve un poquito más pips, pero hay otros que mueven más. Pero fíjate la diferencia. Esto es liquidez interna, movió 35 pips y cuando llegó a la liquidez externa, después de sacar todos los altos, mira la cantidad de pips que movió. ¿Sí ves? ok. O Entonces mueve más pips cuando es externa. Entonces, sea, yo lo asimilé fue porque, o sea, como vi ese preview daily también ahí, o sea, yo ujú, coloqué el take profit hasta ese punto está perfecto, y está muy entré bien. ahí. Está muy Ok. bien. O sea, entonces ahí también uno puede ver lo que es la dirección también con esa estructura interna. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que obviamente hay que entender que si tú eres intradía, la dirección del día va a ser diferente, porque es que no es lo mismo una dirección macro, que yo sé que en diario voy bajista y que el precio va a seguir bajando, pero no es que el de lunes, martes, miércoles el precio va a bajar y va a bajar y va a bajar, no, el internamente el lunes te va a subir, el miércoles te va a bajar, el martes, entonces, dependiendo de lo que haga el día es que tú vas a buscar la dirección, si eres un intradía. Si eres un trader swing que te gusta tradear ya a más largo plazo, puedes tradear en diario y obviamente vas a tener una sola dirección establecida. Bien, Ok, listo. Gracias. listo, perfecto. Tomas parciales en un punto. No, o sea, mi trade es take profit y stop loss de una. ¿Qué tomarías en cuenta para marcar la liquidez previa? Me escribió Francisco. Francisco, que sea un retroceso válido. Si no es un retroceso válido, pues no puede ser una liquidez previa. Aquí tienes un impulso retroceso válido. Esto es un bajo válido. Esto es liquidez. Si el precio toma la liquidez, como siempre les digo, con una single candle, puedo utilizar. ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, quiero que me digan qué tal les pareció esta clase de liquidez. ¿Sí? Sí, las entradas por liquidez es al cierre de la vela, o sea, esperas que la vela cierre. Sí, recomendaciones que yo hago. eh, pues primero me voy a 3 minutos, por ejemplo. Voy a retroceder acá. Voy a irme aquí. Me voy a 3 minutos. Veo cómo cierra 3 minutos. 3 minutos cerró con cuerpo, porque esta es una de las preguntas que me hacen muchísimo. 3 minutos cerró con cuerpo, pues no puedo entrar. ¿Qué hago? 3 minutos cerró con cuerpo, pero me voy a 5. Bueno, en 5 no cerró tan bonita, también cerró con cuerpo, pero me voy a 15. En 15 sí cerró con mecha, pues me meto en 15. ¿Sí? No importa que en 3 y en 5 haya terminado con mecha, con cuerpo, porque en el momento que la temporalidad mayor, en este caso que es 15 la hace, pues ya válido, es suficiente. ¿Sí? La liquidez conjunta no solamente va con el DXY, lo hice en el ejemplo con el DXY, pero por ejemplo yo puedo ver la liquidez conjunta entre el euro dólar y la libra dólar que se mueven hacia la misma dirección. Bien, algún video de dirección, ¿sí? En el Bootcamp tienes videos de dirección, en el canal de YouTube también tienes videos de dirección. Mm, ahí fantástico, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, excelente, muchachos. Espero que esta clase les haya gustado. Eh, de verdad que agradecido por todas las personas que nos apoyan y también estamos bastante emocionados porque el lunes iniciamos inscripciones en la academia. Así que de verdad que espero que les guste esta clase. Voy a pensarlo a ver si lo subo en YouTube. No sé si subirlo a YouTube porque tiene mucha información de valor. Y bueno. Sin más, muchachos, nos vemos en una siguiente clase y que tengan un excelente día.